Ok, en dermatología, ¿sí? Todo lo que es en un momento dado la afectación por herpes, todas las virosis cutáneas, lo utilizamos también en quemaduras, esto bajo la forma de aceites ozonizados, y en cicatrización de heridas. Entonces, por ejemplo, estos son pacientes de la consulta. Este paciente lo vi hace 8 días, un paciente de 85 años, historia de dolor lumbar muy fuerte, no se había dado cuenta que tenía herpes. Y le dije, no es que le duela la columna porque está desgastada, tiene usted un herpes, ¿sí? Siguiente. Este es un caso bien interesante. Esta señora yo la vi porque nos llegó a tratamiento por fracturas patológicas, por osteoporosis. Entonces aquí ustedes saben que el tratamiento ya no es el ozono, el tratamiento es la terapia regenerativa ligamentaria o proloterapia. Entonces le estaba tratando con prolo, pero resulta que a los 15 días que le hice la primera prolo, yo la técnica que utilizo de prolo es muy diferente a la que utilizan los compañeros. Yo utilizo una concentración mucho más alta, entonces da unas reacciones fuertes, ¿sí? Pero terapéuticamente es muy interesante su resultado. Y entonces le dije a la paciente, ¿sabes qué? Va a mejorar, va a empeorar tu dolor. Y entonces la paciente ya no quería ir a consulta. Y me dice, ¿sabe qué? Que tengo muchísimo dolor, véngase. Vamos a ver por qué. Pues tenía un herpes terrible, vean el herpes. Y entonces aquí hicimos una reconversión de su tratamiento, nos fuimos a tratamiento de ozono rectal, ozono subcutáneo y aceite ozonizado. Terminamos el tratamiento del herpes y seguimos en un momento dado con nuestro tratamiento de terapia regenerativa. Bien, esta es una paciente que es una colega médica, ella es una compañera de generación mía. De repente, vean cómo me llegó con un herpes pavoroso, así pavoroso. Vean el edema palpebral, aquí no se ve muy bien, pero tenía incluso conjuntivitis, agarró la rama del trigémino, un dolor terrible, terrible, y le dije, ozono. Como ella ya le había puesto ozono muchos años antes, me dijo, sí, lo que tú me digas. Le hicimos el tratamiento con ozonoterapia, combinamos con terapia perineural, y el resultado terapéutico fue muy, muy satisfactorio. Está muy agradecida con nosotros. La siguiente. Ahora todos los días me mandan los buenos días, todos los días, desde hace 6 meses creo. Bien, los problemas con artrosis, coxartrosis, pasamos la siguiente. Aquí el resultado también es muy interesante. Podemos utilizar el portal inferior antero interno, es muy buena vía de abordaje, pero a mí me gusta mucho, pasamos la siguiente. Este portal es maravilloso, es hasta cierto punto sencillo, ni siquiera necesitan de guía, es rápido. Para los que hacemos electromiografía y estamos acostumbrados a la punción, inmediatamente buscamos en un momento dado el borde de la rótula, puntualizamos el sitio donde va a ser la infiltración y ponemos aproximadamente de 10 centímetros de ozono. Igual, pasamos la siguiente. La otra era una paciente adulta mayor, esta es una paciente joven. Vean igual el mismo portal, pasamos la siguiente, ¿sí? Y aquí es un pequeño videito para que, si le das clic a la imagen, aquí para que ustedes sepan, por ejemplo, para los que no hacemos ecografía, hay una prueba terapéutica muy sencilla. Flexionan inmediatamente que pusieron el ozono, flexionan en un momento dado la rodilla, palpan la rótula, inmediatamente crepita el ozono. ¿Sí? Incluso yo le digo a los pacientes, cuando van acompañados, le digo, señor, no crea que hay ruidos extraños debajo de sus sábanas, es el ozono, ¿sí? Entonces, igual, pasamos la siguiente. Bueno, aquí no corre el video, pero el video muestra eso. En los pacientes en un momento dado que tienen sinovitis, ¿cuántas veces nos han llegado pacientes con procesos inflamatorios y que están en rehabilitación? A mí me toca recibir muchísima gente de muchísimos lados, de muchísimos consultorios, y que en un momento determinado, pues el problema es que tienen un proceso inflamatorio ahí muy agudo, pues hay que drenarlo, hay que hacer la artrocentesis, la siguiente. Y puede ser líquido sinovial o puede ser líquido serohemático o hemático. Pasamos la siguiente. Bien, todo lo que es patología inflamatoria de hombro, todo lo que se llama itis, decía un amigo ortopedista de allá de Magdalena, traigo todas las itis, ¿sí?
bursitis, tendinitis, síndrome de pinzamiento de hombro. El ozono, créanme que es una excelente alternativa terapéutica. ¿Qué hacemos en muchas ocasiones? Infiltramos al paciente y acortamos los tiempos de rehabilitación. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Esto es quizá lo que yo más me dedico, a lo que es el manejo de columna. En patología de columna, yo utilizo mucho el ozono. Les comentaba que antes lo hacía a nivel intradiscal, metiendo al paciente a quirófano. Actualmente todos los pacientes los hago ambulatorios. Y si lo hacen ustedes así, créanme que van a dormir tranquilos, ¿sí? Van a estar seguros y no se van a estar preocupando que el paciente ya se complicó. Entonces, lo utilizamos en hernias discales, en problemas de lumbociáticas. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver pacientes con lumbociática? O los problemas de canal lumbar estrecho degenerativo. Siguiente. Eso es lo que hacíamos antes. Esto hacía yo hace 20 años. Y que, por ejemplo, aquí en ortopedia, en el hospital donde yo me jubilé del Seguro Social, es lo que manejan: el esteroide, el coctelito, el diazepam, le hacen la resonancia magnética, le enfrían el cuadro para decirle al paciente: te tenemos que operar. Entonces, ¿qué es lo que en un momento dado hace el ozono? El ozono hace las veces del tratamiento de la dexametasona, sin los efectos secundarios de la dexametasona. Pasamos a la siguiente y evitamos obviamente la polifarmacia. Tenemos un protocolo muy personalizado que le llamamos ozono rehabilitación. Le puse pomposamente mi apellido TJ y después lo mejoré con otra formulilla por ahí que la combiné con otros chunches, que es válido. Incluso ustedes oyeron que, por ejemplo, se puede hacer combinaciones de varias cosas. Hace un rato decía uno de los doctores, podemos, por ejemplo, hacer neural con PROC. Súper interesante. ¿Por qué? Porque estamos sumando 2, 3 cosas. Yo lo que hago es precisamente eso. Yo lo hago desde hace ya mucho tiempo y nos ha funcionado bastante bien. Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que les decía, los que hacemos electromiografía, evidentemente se nos facilita esto, lo hacemos hacia la parte anterior. Si el paciente llega a tener problemas hacia la parte anterior, aquí bloqueen el femoral y parte del femoroputáneo, y créanme que la respuesta terapéutica es muy, muy favorable. Obviamente lo podemos combinar. Hacemos ozonoforesis. ¿Se acuerdan que hace muchos años en la universidad nos enseñaron precisamente qué es la iontoforesis? Que era la aplicación de un medicamento a través de la piel mediante una electricidad o un campo magnético. Bueno, pues nosotros tenemos un equipo de ozonoforesis, ¿sí? Es un equipo que utilizamos para que después de la aplicación del ozono paravertebral distribuimos dicho ozono. Siguiente. Y este es el protocolo. Lo que decíamos en un momento dado, se me fue el doctor Villalobos. Yo utilizo, ¿sí?, dosis bajas de 10 a 20 microgramos porque me da muy buenos resultados, muy buenos resultados. De hecho, y te voy a ser muy sincero, como yo lo combino con mi fórmula TJR, que le llamo, ¿sí?, el resultado terapéutico es fantástico. O sea, el paciente se va caminando, llega, suena vacilada, pero créanme, por ahí algún día se van a encontrar algún video de pacientes míos, porque yo lo subo a internet, por la credibilidad con la gente de ortopedia, y que vean que es muy serio lo que hacemos. Entonces, yo utilizo dosis baja, ¿sí? Podemos utilizar el ozono paravertebral profundo, ¿sí?, de 4 o 6 infiltraciones, y no le tengan miedo a infiltrar el ciático. De hecho, nosotros podemos tocar el ciático. Hace muchos años me acuerdo que el doctor Parodi decía: ustedes pueden picar el ciático con la aguja y no se va a dañar. Lo que produce el daño es el químico de la dexametasona o el anestésico. Eso es lo que produce la neuritis química. Entonces lo ponemos periciático profundo, y en un momento determinado, si ustedes tienen la posibilidad, bueno, lo pueden hacer bajo control fluoroscópico. Obviamente aquí siempre combinado con rehabilitación. Y un tema aparte es el síndrome de piramidal. El síndrome de piramidal, ya saben que da la falsa ciática. De repente me llegó un paciente español, muy reacio el señor, y como buen español le dije: oiga, ¿sabe qué? Fíjese que tengo un tratamiento con ozono. Y me dice: no, ozono no, eso no. Dice: no, tú hazme de tu tratamiento. Tenía 3 hernias de disco, 140 kilos de peso,
no lo pudo ver el ortopedista le dijo, vete con el doctor Juárez a ver qué te hace, ¿sí? No le podía ir, le hice prolo, le hice todo, nada más me faltó hacerle médula ósea, y se me ocurre infiltrarle ozono de la seconditis. Le puse un poquito de ozono, le puse 7 centímetros de ozono a dosis baja, y a la siguiente sesión mejoró el señor. Y entonces ya después le tuve que confesar, le digo, ¿sabe por qué mejoró? Por el ozono, ¿sí? Entonces en los síndromes piramidales les paso el costo, al costo del dato, funciona muy bien. Todos estos son los efectos terapéuticos obtenidos, ¿sí? Ya vamos a terminar. En la cual, bueno, pues hay disminución. Esto es lo que mata al paciente y lo lleva a la cirugía, ustedes lo saben. La disminución del dolor neuropático. Ustedes quítenle el dolor al paciente y el dolor, miren así, mi doctor, ¿sí? Y créanme, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente, como rehabilitadores, ¿sí? Ustedes saben que somos la última línea, somos el último bastión, ¿sí? El paciente llega desesperado porque ya vio a un ortopedista, ya vio a otro ortopedista, y todo el mundo le dijo que cirugía. Y de repente llega el doctor Juárez y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Vas a mejorar con esto? Por eso les digo, ¿sí? Entonces se disminuye la contractura refleja, se disminuye incluso el uso de los antiinflamatorios, de los esteroides. Hay una evidentemente mejor respuesta a la rehabilitación. Aquí está mi hermana, y un día me decía, ella es fisio, me dijo un día, oye, dice, ya no la arruines, dice, cada día hay menos pacientes en rehabilitación gracias a esto. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que tener a los pacientes 20, 30, 40 sesiones en un momento determinado, ¿sí? Les damos yo por lo menos después de mis protocolos les doy 5 o 6 sesiones. ¿Y saben qué es lo que les doy? Fundamentalmente higiene de columna y ejercicios de Williams, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el paciente ya se le quita el dolor, ¿sí? Y aquí viene una cosa muy, muy interesante. No todos los pacientes, a pesar de que ustedes vean hernias pavorosas, a pesar de que ustedes vean tres segmentos afectados, si ustedes intentan el tratamiento conservador y el paciente está convencido, el paciente sale adelante. Si el paciente tiene indicación quirúrgica absoluta, deterioro neurológico franco, no mejoró con 1 o 2 sesiones de tratamiento de ozono, ese paciente mándelo a cirugía. De todos modos va a regresar con nosotros, ¿sí? Y en un momento determinado hay que considerar mucho la psique del paciente. A mí me ha tocado pacientes que dicen, es que, por ejemplo, aquí me acuerdo de un señor que llegó al consultorio y dice, no, dice, mis 3 médicos vienen de la Ciudad de México a verme para valorarme. Y le digo, ¿y a qué viene conmigo? Pues es que me lo recomendaron, que usted es muy bueno para el tratamiento de columna. Y le digo, sí, el tratamiento consiste en eso. No, pero eso me dijeron que no va a servir, opérese usted. Ay, por cierto, sus médicos se hospedaron aquí en el Intercontinental. Entonces, cuando el paciente está casado con que no va a mejorar en un momento determinado, déjenlo, ¿sí? Que se opere. Finalmente el paciente va a regresar. Tenemos ahorita el caso verídico, no doy nombres por ética profesional, de una cantante famosísima, que canta precioso, por cierto, 4 cirugías con 4, ¿sí? Y llegó a rehabilitación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En muchas ocasiones a veces la gente se cierra. Pasamos la siguiente, por favor. Obviamente utilizamos todo nuestro arsenal terapéutico, lo que ustedes quieran, ultrasonido, láser en un momento dado. La siguiente, por favor, ¿sí? Hacemos en un momento dado lo que yo les decía, nuestra higiene de columna, el ejercicio terapéutico. Como buenos fisiatras nunca debemos de olvidar el ejercicio terapéutico. La siguiente, ¿sí? Obviamente también el aspecto médico-dietético es importantísimo. Aquí yo le digo a mis pacientes, hay que quitar 4 diabólicos de la dieta. No necesitamos hacernos veganos, como decía el doctor argentino, ¿sí? Quítale las azúcares, quítale las harinas, quítale poca sal en la dieta, y en un momento determinado, me falta uno, harinas, azúcares, sal y harina, ¿sí? Entonces quitamos en un momento dado esos cuatro diabólicos que son muy importantes, ¿sí? Evidentemente buscamos en un momento dado una dieta alcalina a base de vegetales verdes crudos. Ya la gente no come ensaladas, ¿sí? La gente su bistec y no come ensaladas. Entonces, y particularmente vegetales verdes crudos, ¿para qué? Para que en un momento determinado el paciente mejore.
Obviamente también nosotros utilizamos la nutracéutica, y aquí yo utilizo mucho la homotoxicología como parte complementaria de mi tratamiento. Utilizamos obviamente la cúrcuma, utilizamos la glucosamina, utilizamos el magnesio. Yo utilizo mucho magnesio, utilizo zinc, se los paso también al costo. El magnesio y el zinc lo deben de mandar en todos los pacientes con padecimientos musculoesqueléticos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. El ozono sirve en posquirúrgicos de columna lumbar. Bueno, pues esto es lo que vemos. Este chico tiene 16, 17 años, no le podían quitar el dolor, pusimos ozono y combinamos en un momento dado. Aquí sí hice una combinación simple de ozono con terapia perineural y mejoró mucho el paciente. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Este es el esquema del pie diabético. Utilizamos agua ozonizada. El doctor que ha ido a Cuba sabe muy bien de estos protocolos. Utilizamos el embolsado, el uso de jabón y aceite ozonizada, y dependiendo del caso podemos hacer autohemoterapia mayor o menor. ¿Sí? La aplicación in situ también va a ser requerida en algunos pacientes. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Esto es antes del ozono. La siguiente, después del ozono. ¿Sí? Y vean que no son pies sencillos, vean nada más la calidad vascular de estos pacientes. La siguiente. ¿Sí? Antes del ozono, paciente diabético, vean las latas de fibrina en un momento determinado, de secreción purulenta, y vean la evolución, y esto fue con menos de 10 sesiones de ozono. Siguiente. Obviamente también aplicamos in situ. Y lo que comentábamos aquí, este paciente, por ejemplo, es un señor ya de 85 años, que tiene como 25 años, que es mi paciente, viene desde la Ciudad de México a verme, porque me llegó un día así, y le digo, oiga, don Pablito, no la friegue, le digo, le van a cortar el pie. Le digo, tiene que venir. Vino a sus 10 tratamientos, pasamos la siguiente, y vean el resultado después de, incluso hasta el proceso de cicatrización. La siguiente. ¿Sí? Hasta la curación. Siguiente. ¿Sí? Este me encanta. Este es un señor de aquí, de Tlaxcala. Es un señor que, aparte de tener el problema vascular tan severo, de pilón lo muerde su perro. Entonces imagínense también el riesgo de amputación, que es grandísimo. Lo sacamos en un momento dado con pura ozonoterapia, soluciones. A él le hice cócteles ozonotoxicológicos, porque como es un paciente renal, con insuficiencia renal, diabético de largo tiempo, hay que darle todo el arsenal terapéutico que tenemos. La siguiente. Bien. Este es lo que quedó, nada más una ulcerita del mismo paciente, lo manejamos con aceite ozonizado. Siguiente. ¿Sí? Y bien, me comentaban que la doctora Gaby Legorreta me dijo, oye, dice, hábleles también qué otras utilidades tiene el ozono. Bueno, pues ya hablamos en un momento dado de los beneficios, por ejemplo, de las soluciones ozonizadas en COVID. Son muy, muy buenas las soluciones ozonizadas para todas las secuelas musculoesqueléticas de COVID. Y el plasma rico en plaquetas con factores de crecimiento, los que tenemos oportunidad de hacerlo, y si ustedes lo hacen, yo les paso al costo también el dato, ¿sí? Yo lo ozonizo. Entonces aquí está la centrífuga, aquí ozonizamos, aquí limpiamos, aquí ponemos y colorito dorado, ¿sí? Y los pacientes mejoran. Efectos secundarios, como todo en la vida, no todo es color de rosa, ¿sí? El gran problema del ozono quizá es la situación de dolor. El ozono duele, entonces hay que tener mucha habilidad para ponerlo. Entonces, sí hagan una prueba inicialmente de la tolerancia del paciente, porque de repente uno de los grandes fracasos porque todo el mundo habla de que somos bien buenos, pero nadie habla de los fracasos. Un día un colega ortopedista me dice, oye, fíjate que la dueña de aquí, del grupo más importante de radio, tiene hernias de disco. Y pues va, ozono. Y va y le pongo el ozono, y le puse creo que 10 centímetros cúbicos. Me dijo la señora, no, yo no soy de escultor, prefiero operarlo. Entonces sí tienen que valorar, empezar con dosis, volúmenes pequeños, particularmente en región cervical. ¿Por qué? Porque aquí sí nos pueden hacer desde problemas de reacciones vagales severas hasta síndromes de taquicardia con hipotensión. Siguiente. Y esto, pues, como rehabilitadores, ¿quién no ha visto esto? Lo que nos enfrentamos, ya lo último, rehabilitación, ya el paciente ya no hay nada que hacerle, hay que le den sus masajes, ¿no?
Ya actualmente hay un cambio en el paradigma como rehabilitadores. Pasamos la siguiente, ¿sí? Como una terapia complementaria. Esto es lo que yo también veo. Vean esta paciente, una obesidad mórbida, ¿sí? Con 3 hernias de disco y la sacamos adelante, ¿sí? Pero obviamente en un momento determinado, ¿quién no ha visto estos pacientes? Bueno, aquí obviamente combinamos todo nuestro arsenal terapéutico, no nada más va a ser ozonoterapia, ¿me explico? Pasamos la siguiente. Y entonces aquí, para que, esta es la plática, digo, el fin de la plática, para nosotros en un momento dado, tener un resultado exitoso con la ozonoterapia, ¿sí? Necesitamos cambiar el paradigma de la medicina actual, no cerrarnos en un momento determinado. El punto clave para mí de cualquier terapia, sea ozono, sea prolo, sea plasma, sea médula ósea, sea neural, el diagnóstico. Ese es lo más importante. El paciente tiene dolor neuropático, bueno, le pongo ozono y a lo mejor le pongo perineural, ¿sí? El paciente tiene ciática, bueno, a lo mejor le voy a ozono y le pongo perineural, pero si tiene una hernia de disco, a lo mejor le voy a tener que hacer prolo posteriormente. Entonces, eso es lo que va a hacer el éxito. ¿Para qué? Para que ustedes, al hacer un diagnóstico preciso e integral, en un momento determinado tengan el éxito y no les pase lo que mucha gente anda diciendo por ahí, es que el ozono no sirve. No es que no sirva, lo que pasa es que no se lo aplicó una gente profesional, una gente que sepa y que en un momento determinado, yo enfrente de mi consultorio, de mi clínica, bueno, es un consultorio, enfrente tengo una clínica, ¿sí? Y ponen por 200 pesos el ozono. Le digo, bueno, ¿le estarán poniendo ozono para empezar? A lo mejor en muchas ocasiones no les ponen nada. A mí me ha tocado pacientes que me dicen, oiga doctor, es que no me dolió nada, ¿sí? Y no entiendo por qué allá sí me dolía. Bueno, pues es que a lo mejor por allá no eran médicos. Entonces esto es muy importante. Personalizar el tratamiento, particularmente en los pacientes con polipatología y con síndromes geriátricos. Y romper este paradigma, ¿sí? Que el paciente en un momento dado no viva centrado a una vida alrededor del dolor, que ya se acostumbró al dolor. Entonces esto es muy importante. ¿Para qué? Para que ustedes consideren a la ozonoterapia como una excelente alternativa. Yo tengo 20 años poniéndolo, no me arrepiento. A mí me empezó a cambiar la vida profesional, y se los confieso, desde que empecé a hacer ozonoterapia. Yo empecé con ozono. Después del ozono, el ozono me llevó a la prolo, y de la prolo a la perineural y así. Entonces considérenlo para que en un momento determinado ustedes tengan objetivos realistas, ¿sí? Y demos un enfoque con todo el cuadro neuroendocrino de nuestros pacientes. Pasamos la siguiente. Bien, ¿qué es lo que buscamos finalmente? Pues una calidad de vida sin dolor. La siguiente, ¿sí? Bienvenidos a Puebla, queridos compañeros y colegas. Muchísimas gracias. Esto es un recuerdo de Uyuni en Bolivia, cuando fuimos a dar alguna plática de ozonoterapia por allá por Sudamérica. Muchísimas gracias por su atención. Pueden pasar a Gracias.